Cuando pensamos en Alemania, hay algunas cosas que nos vienen a la mente: riqueza, calidad de vida, un país que parece funcionar a la perfección. Berlín, Múnich, Hamburgo. Todo tan organizado, con ciudades increíbles y prósperas que parecen sacadas de un sueño. Sin embargo, la realidad no es tan perfecta. Hay un lado de esta historia del que casi nadie habla, un lado que permanece muy oculto. Porque incluso en una de las naciones más ricas del mundo, hay personas que viven en situaciones muy difíciles, luchando cada día para cubrir lo más básico. Hoy vamos a explorar ese lado oculto de Alemania que no aparece en las postales ni en los medios: la pobreza escondida entre la riqueza. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comencemos con este vídeo. Cuando hablamos de Alemania, es imposible no pensar en el tamaño de su economía. El PIB alemán es uno de los más grandes del mundo, y no es casualidad que el país sea conocido como el motor económico de Europa. Aquí, las industrias son increíblemente fuertes: automóviles, química, maquinaria, todo de última tecnología y diseñado para exportar. Para que te hagas una idea, Alemania está entre los mayores exportadores del planeta, compitiendo con gigantes como China y Estados Unidos. Seguramente conoces al menos una de las grandes empresas alemanas, famosas en todo el mundo, especialmente las automotrices como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. En apariencia, el dinero y la riqueza no faltan en este país. Pero aquí es donde entra una parte que pocos imaginan. Mientras estas cifras impresionan, hay una realidad oculta detrás de todo esto: más del 15% de la población alemana vive por debajo del umbral de pobreza. Eso significa que millones de personas intentan sobrevivir con un ingreso que, para los estándares del país, apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. Y ojo, esto no afecta solo a quienes están desempleados. Muchas personas trabajan, a veces en 2 o 3 empleos, y aún así no logran escapar de la pobreza. A este fenómeno se le llama desigualdad salarial. Los ricos se hacen cada vez más ricos, mientras que una buena parte de la población queda rezagada. Y si analizamos quiénes son los más afectados, el panorama se vuelve aún más impactante. Los migrantes, por ejemplo, son uno de los grupos más vulnerables. Incluso con títulos, experiencia y formación, muchos terminan atrapados en empleos mal remunerados, con pocas oportunidades de mejorar su situación. Otro grupo que también siente el peso de la desigualdad son las madres solteras. Muchas veces, estas mujeres se ven obligadas a tomar decisiones desgarradoras, como elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Y luego están los jubilados. Aunque cueste creerlo, hay personas mayores en Alemania que necesitan contar cada centavo porque sus pensiones no alcanzan para cubrir el costo de vida. Se estima que 1 de cada 5 jubilados en Alemania vive en situación de pobreza, incluso después de toda una vida de trabajo. En la mayoría de los casos, enfrentan una realidad extremadamente difícil. Pero ¿cómo es ser pobre en Alemania? Cuando miras estas calles tan bonitas, no ves la pobreza de forma tan evidente como en otros países. Aquí, la pobreza es más difícil de percibir, más oculta en el día a día de las personas. Sí, existen lugares que te mostraré más adelante que podrían compararse con barrios marginales, pero en general no es tan fácil distinguir quién es realmente pobre en Alemania. En este país, una persona se considera pobre si gana menos del 60% del ingreso promedio nacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Más o menos así: si el ingreso promedio en Alemania es de 4.000 euros al mes, quien gana menos de 2.400 euros se clasifica como pobre. Ahora, calma. No es que estas personas necesariamente estén pasando hambre o viviendo en la calle, aunque todavía hay casos de este tipo. El problema es que con esos ingresos, no pueden mantener el mismo nivel de vida que la mayoría. Y eso marca una gran diferencia en un país donde el costo de vida es muy alto. En Alemania, la vivienda es cara, el transporte es caro, y hasta el supermercado puede ser un desafío dependiendo de dónde vivas. Así que, aunque 2.400 euros puedan parecer mucho en otros países, en Alemania representan un presupuesto bastante ajustado. Como te mencioné antes, la pobreza en Alemania no siempre es visible. Pero hay lugares y situaciones específicas donde se puede observar más claramente lo complicado que puede ser sobrevivir aquí. Uno de estos lugares son los Brennpunkte.
Este término puede traducirse como puntos críticos o conflictivos, y es lo más cercano a los barrios marginales que existe en Alemania. Claro, no son como las favelas de otros países, pero tienen algunas similitudes. Los Brennpunkte suelen ser bloques de apartamentos muy grandes y antiguos, construidos en su mayoría después de la época de las guerras. En ese entonces, la idea era que el gobierno ofreciera viviendas asequibles para acomodar a una población en rápido crecimiento y a los trabajadores industriales de la época. Sin embargo, con el tiempo, estas áreas comenzaron a concentrar a personas en situaciones más vulnerables, inmigrantes recién llegados, familias de bajos ingresos, desempleados. Así, estos barrios, que originalmente fueron pensados como una solución, terminaron convirtiéndose en una especie de zona de exclusión social. Muchos de los edificios están en condiciones precarias porque no reciben el mantenimiento adecuado. Para los migrantes, por ejemplo, estos barrios suelen ser un punto de partida. Muchas personas llegan a Alemania sin hablar el idioma, sin contactos, y terminan viviendo aquí porque el alquiler es más barato. Es una realidad bastante triste, que además, enfrenta mucho prejuicio por parte de una gran parte de la población. Pero ¿por qué siendo tan rica, Alemania tiene tanta gente viviendo con dificultades? Esto puede parecer contradictorio, pero hay varias razones detrás de esta realidad. La primera es el aumento del costo de vida, especialmente en las grandes ciudades. Hablando de alquileres, por ejemplo, en ciudades como Berlín o Múnich, los precios de los apartamentos han subido tanto en los últimos años, que se han convertido en una verdadera pesadilla para quienes tienen ingresos medios o bajos. Para que te hagas una idea, el alquiler de un simple apartamento de 2 habitaciones en Múnich puede superar fácilmente los 1.500 euros al mes. Y eso sin contar los costos adicionales como energía, agua, calefacción e internet. Solo estas cuentas básicas ya representan una carga enorme. Además, el costo de la energía está por las nubes. Las facturas de luz y calefacción han aumentado significativamente en los últimos años, especialmente debido a crisis en el suministro de gas y energía. Este aumento afecta particularmente a las familias de bajos ingresos, que no tienen margen para reducir otros gastos y aún así cubrir las facturas. Incluso la alimentación se ha vuelto más cara, con la inflación de los alimentos alcanzando niveles récord en el país. Todo esto está vinculado a un problema mucho más grande, la crisis habitacional. Simplemente no hay casas ni apartamentos accesibles para todos. En 2024, se estima que millones de personas en Alemania están luchando por encontrar viviendas que puedan pagar. Y aquellos que logran conseguir un lugar para vivir, muchas veces están gastando una parte significativa de su salario solo en el alquiler. Ahora, también hay un grupo que sufre aún más con todo esto, los llamados trabajadores pobres. Son personas que tienen empleo, trabajan mucho, pero aún así no pueden cubrir lo básico. Esto es algo realmente absurdo, pero sucede porque incluso con un salario relativamente alto en comparación con otros países, no es suficiente para seguir el ritmo del costo de vida. Y hay otro detalle, muchos de estos trabajadores están en empleos de medio tiempo. Los migrantes, por ejemplo, terminan aceptando trabajos mal remunerados porque tienen menos opciones en el mercado. Las madres solteras, como mencioné antes, deben equilibrar trabajo y cuidado de los hijos al mismo tiempo, y muchas veces solo consiguen empleos de medio tiempo, lo que limita aún más sus ingresos. Entonces, al final de cuentas, Alemania es un país muy rico, pero esa riqueza no está bien distribuida. Mientras algunas personas viven muy bien en barrios extremadamente exclusivos, otras apenas logran sobrevivir sin ningún tipo de ayuda. Es un contraste enorme que existe en el país, pero rara vez se ve en los titulares y en los medios. Este es un tema que también me ha hecho pensar bastante sobre nuestra situación y la de otros países que están pasando por una situación similar. Pero comenta abajo lo que piensas, y si quieres saber más sobre un gran problema que está ocurriendo ahora en Portugal, haz clic en el vídeo que está apareciendo en la pantalla final.